Seguimos en este viernes celebrando nuestro programa número 50 en Pura Vida Cada Día. Son súper contentos. Y te prometimos hablar de un tema que nos interesa mucho. Parece ser que solo 3 de cada 10 estudiantes universitarios llegan a recibirse. ¿Por qué será esto? Vamos a presentarte el tema de esta manera y después, por supuesto, charlamos con los especialistas. Las universidades públicas de nuestro país se encuentran entre las más prestigiosas de la región. Año tras año, la Argentina recibe miles de estudiantes de distintas nacionalidades que llegan hasta aquí para formarse en nuestras casas de estudio. Sin embargo, según declaraciones recientes del secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantar, la mitad de los chicos que ingresan en las universidades públicas abandonan durante los primeros años y solo 3 de cada 10 estudiantes llegan a graduarse. ¿Cuáles son las principales causas de tan baja tasa de graduados? Y por supuesto, el secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantar, nos está acompañando hoy. Bienvenido, ¿eh? Un gusto. Bueno, un gusto. ¿Qué tal? ¿De dónde sale este número? 3 de cada 10. Sí, son las estadísticas que el sistema universitario tiene. Estábamos, incluso hasta hace unos años atrás, algo peor, porque estábamos en un 27% de graduación. Ajá. Que es, bueno, entre la cantidad de ingresos que hay y bueno, y en el ciclo en el que eventualmente tienen que recibirse, bueno, tenemos estos indicadores que son muy negativos, pero que a mi modo de ver obedecen a multiplicidad de factores. Hay un salto muy importante de una educación muy escolarizada en el secundario a una formación en el sistema universitario mucho más autónoma, donde los chicos tienen que generarse sus propios espacios, sus propios tiempos, administrarlos. Y no saben hacerlo. Y tiene dificultades para hacerlo. Hay situaciones que están vinculadas a cuestiones socioeconómicas, chicos que por dificultades económicas o por necesidades empiezan a trabajar y eso lo empieza a retardar en los estudios, y el retardo en los estudios en algún momento llega a la crisis de llevarlo al abandono. Y particularmente, como decía bien ahí el informe de ustedes, en los primeros años, primero y segundo año de las carreras universitarias, donde se produce el mayor desgranamiento. Nosotros, bienvenido, gracias por estar acá. Elaboramos unas placas con la información que usted mismo había difundido, ahí las tenemos para compartirlas, para entender un poco cuál es el panorama general de las universidades nacionales. Tenemos un total de 1.871.445 estudiantes, de los cuales solo egresaron 120. Y respecto del sistema estatal o privado, la gran mayoría está en el sistema estatal, pero aquí también se cumple, a diferencia de lo que uno podría suponer, en el sector privado también hay deserción, hay muchísima deserción. Digamos, también es más o menos la misma proporción, podríamos decir. Es un poquito mejor, pero muy leve. Pero es muy leve la diferencia, digamos. ¿Qué es lo que pasa que porque uno podría suponer que en el sector privado, digamos, hay menos deserción porque por ahí no tienen tanta necesidad de salir a trabajar, porque están como más definidos y más contenidos, a lo mejor porque el sistema es distinto? Bueno, yo creo que de alguna manera la pregunta tuya encuentra la respuesta en que el fuerte impacto está en el fracaso académico, más que en otros factores que se suman, ¿no? Y en la cuestión vocacional, bueno, es parte de ese fracaso. Claro. Es decir, el chico que a los 17, 18 años sale de la secundaria y no tiene muy claro la carrera a seguir, o yerra en la elección, y después se produce eso. Y nosotros en el sistema universitario tenemos también una deficiencia que estamos promoviendo una mayor discusión en estos días, es una de nuestras metas en la gestión, que haya mucha mayor flexibilidad dentro del sistema universitario. El sistema es muy rígido, entonces un chico empieza una carrera, por decir, empieza medicina, y después se da cuenta que no era medicina, porque en realidad lo suyo estaba más ligado a la química y demás, pero podía ser bioquímica. Pero estuvo 2 años en medicina y que eso no le sirvió de nada, porque no hay
interfaces entre una carrera y la otra, no hay flexibilidad, no hay equivalencias. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengo que empezar de cero. El empezar de cero también, después de 2 años, produce esas situaciones, esa sensación de fracaso que hace que los chicos terminen abandonando. Ahí tenemos que ser muy inteligentes y ver cómo, particularmente en los primeros años, hacemos que sobre todo porque ahora la transdisciplinaridad es muy fuerte, entonces sí, todos están muy vinculados. Entonces, Albor, ahí es lo que hay que seguramente eso sería muy beneficioso, ¿no? Para no quitarle ganas al que bueno, sobre la marcha cambió de idea. ¿Qué otra política habría que implementar para que los resultados sean mejores? Bueno, la política esencial es una política de articulación de los niveles, del nivel secundario con el nivel universitario. Porque es muy grande el salto, ¿verdad? Es muy grande el salto. Hay que ver el sistema educativo, esto lo dice claramente el ministro Burrich en más de una oportunidad, como un todo, digamos, no hay que segmentar la educación. Entonces, si nosotros, universitarios y las jurisdicciones provinciales que tienen la mayor responsabilidad en la educación secundaria, trabajamos juntos y vemos cuáles son desde la universidad, con qué problemas llegan los chicos, desde el secundario también, cuáles son los problemas y trabajamos con tutorías en un nivel y en el otro y con formación a docentes, tanto a nivel secundario como en los primeros años del universitario. Hay experiencias muy buenas en la Argentina, pero son aisladas. Lo que nosotros estamos promoviendo que esta articulación se institucionalice y que sea mucho más fuerte y mucho más planificada. Y se está pensando también, digamos, hacer algo como en sentido inverso por parte del Estado, de incentivar ciertas carreras que el gobierno intenta o que el Estado quiere incentivar, es decir, que se busque estudiantes que quieran seguir determinadas carreras que son beneficiosas para la Argentina en algún aspecto, y todo eso se hace en muchos países. China, por ejemplo, en las carreras de ingeniería y demás, pone dinero, beca, incentiva, va y busca en secundarios gente destacada. ¿Lo están pensando? Hemos empezado a dar el primer paso. Nosotros, ¿cómo vemos el tema de la planificación de la educación superior en la Argentina? Es decir, hay consejos de planificación regional que son creados por ley, 7 regiones del país, donde se reúnen periódicamente los rectores de las universidades privadas, los rectores de las universidades públicas y los ministros de provincia. Ahí nosotros estamos llevando esta discusión de dialogar, no solo dentro de quienes integran este consejo, sino con la sociedad civil, con los productores, con los sectores sociales, con la ONG, para determinar en cada región cuáles son las necesidades de esa región, cuáles son las oportunidades y las necesidades que demanda la región, de qué tipo de profesional, y las oportunidades porque con los recursos humanos que tiene, las universidades que pueden aportar. Porque usted sabe muy bien, nuestro país es muy heterogéneo, entonces lo que nos está pidiendo el norte no es lo mismo de la Patagonia, ni lo pasa aquí en Ciudad de Buenos Aires. Seguro. Entonces, nosotros tenemos un diagnóstico de toda la oferta universitaria que hay en el país. Lo que nos está faltando es discutir qué es lo que estamos necesitando pensando en el 2030, pensando a largo plazo. Hecho esto, ahí empiezan las políticas de incentivos que debe llevar adelante el gobierno nacional. Entonces, decir, bueno, en el norte, en Jujuy, hace falta generar profesionales que estén vinculados al turismo. Claro. Y bueno, ahí incentivaremos. Estamos necesitando ingenieros en petróleo, ahí incentivaremos. Pero que la necesidad no surja de un escritorio del Palacio Sarmiento, sino de los lugares, sino que surja del debate en cada una de las regiones. ¿Qué opinás al borde del CBC? ¿Qué papel juega dentro de todo este mecanismo? El CBC cumplió particularmente en sus inicios una tarea que vino a salvar de alguna manera o a responder el impacto fuerte de la masividad en los 80. Recordemos que nosotros habíamos pasado durante toda la época de la dictadura con cupos de ingreso, limitación al ingreso. En el 84 esto explotó y el ciclo básico común fue una especie de contenedor unificando el primer y segundo año de las carreras de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires. Lo que sostiene el ministro Burrich es que además el CBC también de alguna manera procura salvar ese salto que veníamos diciendo recién. Sí. Lo que dice el ministro Burrich, y obviamente lo compartimos, es que si nosotros trabajamos para mejorar los niveles de calidad en el nivel secundario, nosotros tenemos
hablamos del 30% de graduación en la universidad. ¿Y en el Mucho colegio? peor es que la mitad de los chicos no termina la educación Claro. obligatoria. Es Digamos, terrible, eso es es, terrible. Eso sí es muy Ahora, triste. esto es un tema que se esbozó en el video que vimos al principio y que también está preocupando a muchos sectores, tiene que ver con la cantidad de estudiantes extranjeros que vienen a las universidades públicas, se forman aquí, terminan su carrera y después no ejercen, no se quedan de repente a ejercer acá en la Argentina. ¿Se está pensando algo para o hacer que se queden o cambiar el sistema para que abonen algo? no, yo creo que Haya una devolución Sí, a una a devolución nuestro de país. eso, que por eso La- quedarse a ejercer o... la Argentina tiene una tradición muy fuerte, particularmente en toda Latinoamérica. La gran mayoría de ese importante número de estudiantes Sí, son latinoamericanos, que por el prestigio de nuestra universidad, por la apertura cultural que tiene Argentina y porque además está en nuestra Constitución Nacional, de brindar educación a todos aquellos que quieren habitar el suelo argentino, ¿no? Por Entonces supuesto. ahí hay una responsabilidad y una tradición muy fuerte. Lo que a mí me parece siempre en este tipo de cuestiones que lo que tiene que haber un tratamiento recíproco entre los países. Es decir, porque, por ejemplo, en las universidades nuestras que están en el límite con Chile, las de Cuyo, por ejemplo, Sí, y demás, que son muy buenas. hay muchos estudiantes chilenos que cruzan la frontera porque tienen el nivel de universidad de paga más alto de la región. Entonces, claro, sí. pero si un estudiante, y viene a una universidad nuestra que es gratuita, pero si un estudiante argentino va a una universidad chilena tiene que pagar. Claro. Entonces ahí me parece que hay que trabajar en acuerdos entre los estados para que haya reciprocidad en todo lo que tenga que ver con la movilidad de estudiantes. ¿Sí? Creo que hay que seguir alentando, no solo alentando, sino promoviendo la movilidad y que la región tenga también mayor flexibilidad de que un estudiante que empezó una carrera en Chile, Uruguay o Brasil pueda terminar en Argentina y viceversa. Bien. Tenemos ahí más información dividida por género. Esto me pareció interesante porque sobre todo por el tema que vamos a tratar después con el doctor López Rossetti, la cantidad de estudiantes es mayor la de mujeres, pero mucho mayor es la de egresadas. ¿A qué se debe esto? ¿Ustedes han hecho algún estudio a este Es respecto? que son mucho más aplicadas que nosotros ustedes. más perseverantes, tal vez. Mucho más Sí, el doctor aplicadas. López Rossetti viene a decir todo eso. Claro, y mucho más. aplicadas. No quiero meterme en un terreno que no es el mío, pero evidentemente No, son pero mucho es más llamativo aplicadas. realmente el número. Sí, sí, es un número que es muy marcado. Sí. Y bueno, la estadística no mienten. No Bien. mienten. Ahora, cada vez que vemos números nos impresionamos, ¿no? Cuando dicen que solo 3 de cada 10, o este número que también llegó, que en Corrientes solo 80 alumnos de 1.400 aspirantes aprobaron el ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional justo del Nordeste. ¿Qué opinión, Albor, tenés de esto? Bueno, ahí es un tema muy particular, el tema de medicina, porque en nuestros niveles secundarios tenemos escasa formación en lo que son las herramientas iniciales mínimas para encarar una carrera como medicina, ¿no? Hay es muy claramente una fuerte debilidad en lo que es química, que es Sí. esencial en carreras Sí. como el caso de ciencias médicas. Sí. Y además, obviamente, desde el sistema universitario hay una preocupación especial porque los profesionales médicos, quienes nos van a estar atendiendo en el futuro, sean de un altísimo nivel de calidad. Entonces, es justamente en ese tipo de carrera donde las deficiencias donde más se notan y es a veces muy llamativo esos números que nos hacen mucho Sí, ruido. nos hacen del mucho ingreso. ruido. Albor, ¿se está articulando entonces, se están articulando medidas para poder cambiar esta tendencia que no es beneficiosa para nuestro país? Mira, ¿Se yo está haciendo? soy muy optimista en esto. Sí. En 2 minutos, hay 2 organismos que coordinan las tareas del sistema universitario y del sistema educativo en general en todo el país. Sí. El Consejo Federal de Educación reúne a todos los ministros de provincias. El Consejo Universitario reúne a los representantes de los rectores de universidades públicas y privadas. Yo lo he dicho en ambos organismos y digo, nos hemos pasado los últimos años, los universitarios, echándole la culpa a los ministros y las ministras de educación de la provincia. Y desde Sí. las jurisdicciones, Sí. echándonos las culpas a las Hay que trabajar en universidades. conjunto. Hay que trabajar en conjunto, no hay otro secreto. Y hemos empezado a dar los primeros pasos. Estuvimos esta semana en San Luis con toda la región de Cuyo. Estamos la semana que viene en Jujuy con Qué toda la bueno. región del NOA. Y creemos que hay mucha voluntad y muchas ganas de trabajar en conjunto, porque en definitiva
como dice el ministro Burrich, si uno de los objetivos de este gobierno es pobreza cero, para vencer a la pobreza hay que trabajar fuerte en educación y tenemos que aspirar a educación 10. Les deseamos una gestión brillante para poder modificar esto. Albor Catar, secretario de Políticas Universitarias, muchas gracias por haber pasado por No, Pura al Vida. contrario, gusto es mío. Y ahora